Continuamos con el estudio del tubo digestivo, en este caso un órgano importantísimo como lo es el estómago. Primero vamos a ver algunas consideraciones muy generales del estómago. Es uno de los que nos dan padecimientos, principalmente por su vinculación con el sistema nervioso. Ustedes han escuchado, muchos saben desde el punto de vista fisiológico que el nervio vago tiene inervaciones hasta las partes inferiores del tubo digestivo. De tal manera que a algunos, cuando están con estrés, les afecta el colon. Y a otros, con el estrés, les afecta el estómago, creando en algún momento determinado quizás que se formen más secreciones por parte de las glándulas. Y como las glándulas producen ácido, y al producirse ácido en exceso, se puede empezar a padecer eh, de quemadas, por decirlo así, a nivel de la mucosa, que se conocen como gastritis. Bueno, eso es lo más simple. Pero también tenemos que hablar que epidemiológicamente en nuestro medio y en todas partes ha aumentado mucho el cáncer de estómago. Problemas, eso sería ya mucho más serio. Y que sí se demostró que está relacionado directamente con una bacteria. En este caso, la vamos a ver al final también. Bueno, importancia. El estómago es el órgano que recibe lo que el esófago le traslada, que ya pasó por la boca primero. Ahí comenzamos a partir los alimentos. La parte física la realizan los dientes al partir los alimentos. Pero luego empiezan las enzimas a actuar ahí. De ahí que dentro de medicina preventiva siempre se hable de que uno debe masticar bien y mantener los alimentos un tiempo. No hacer como los pollos que tienen el alimento en la boca y se lo tragan de una vez. Uno debe ponerse el alimento en la boca, masticar y mezclar bien los alimentos con la saliva para que las enzimas empiecen a actuar. ¿Qué estamos haciendo con esta parte? Es que principalmente ahí se van a escindir los almidones. Luego viene el fenómeno de la deglución y el esófago que traslada los alimentos al estómago. Allí los alimentos primero se van a homogenizar más, porque el estómago, por tener, vamos a ver, una capa muscular muy gruesa, tiene ciertos movimientos que hace que el alimento se homogenice ahí. Se pone en contacto con el ácido clorhídrico y se pone en contacto con enzimas. Ahí entonces, ¿qué va a pasar? Que se continúa aumentando la digestión, principalmente de las proteínas por medio de la pepsina que vamos a ver posteriormente. Luego, el estómago distribuye intermitentemente el alimento que se conoce como quimo. Es un líquido espeso que lo va a estar pasando intermitentemente al duodeno. El estómago se puede dilatar mucho sin que se sienta esa presión interna, debido a que tiene muchas fibras elásticas, tiene mucha elasticidad. Si no, veamos aquellos grandes bebedores de cerveza, que en términos de una hora se han bebido 7, 8, 10 cervezas. Imagínense, ¿a dónde va a dar? Al estómago. Al estómago, y se dilata. Para poder hablar del estómago, porque vamos a hablar de diversas zonas,
principalmente de la mucosa, tenemos que referirnos a algunos aspectos anatómicos. El estómago tiene una región pegada al esófago que se conoce como cardias. Tiene una región formada por esta cúpula y el espacio que hay ahí, que resulta de trazar una línea donde ingresa el esófago al estómago, una línea horizontal, y se forma el fondo o fundus del estómago. Tiene otra porción que es la más grande, que se conoce como cuerpo del estómago. Luego el estómago adopta una posición horizontal y esta es una zona más reducida que se conoce como porción pilórica. La primera porción se conoce como antro y la segunda porción ya es la porción directamente pilórica, antropilórica. Y todo se conoce como canal pilórico, antro pilórico o si no región pilórica. Tiene una curvatura menor, tiene una curvatura mayor. Aquí lo tenemos, aquí estaría la región del cardias, el fondo, el cuerpo, el antro pilórico, el canal pilórico. Luego ya tendríamos acá una ligera reducción debido a que aquí hay un esfínter. Curvatura mayor, curvatura menor. Cuando abrimos el estómago, apreciamos que tiene una gran cantidad de pliegues y de surcos longitudinales, la mayoría que se pueden ramificar como lo podemos apreciar, pero en términos generales se les conoce como rugae, son arrugas que vamos a ver que están formadas por mucosa y por submucosa. Cuando comemos y comemos suficiente, prácticamente estas arrugas desaparecen. Es para permitir, es como un fuelle que permite que el estómago se pueda dilatar. Bueno, vamos a empezar a hablar de la mucosa. La mucosa del estómago, igual que todos los diferentes órganos del tubo digestivo, dijimos que tenía tres capas. Un epitelio que lo vemos acá, aunque aquí se ven muy bajas las células porque el epitelio es de tipo cilíndrico alto. Un epitelio en la superficie. Una lámina propia que va desde el epitelio superficial hasta donde está la muscular de la mucosa. La lámina propia. Y luego dentro de la lámina propia, estas glándulas que vemos acá, que son tubulares simples. Pero podemos ver también que desde en la superficie hacia el interior de la lámina propia se proyectan estos orificios que se conocen como criptas gástricas, foviolas o fosías gástricas. Tanto la superficie como las fosías gástricas tienen el mismo epitelio. Ustedes pueden ver que el epitelio viene cilíndrico, alto acá, y se proyecta dentro de las criptas o dentro de las fosías o dentro de las foviolas gástricas. Ahí donde termina ese tipo de epitelio, comienzan las glándulas gástricas. Estas glándulas gástricas, dependiendo de si están cerca del cardias o están en la región pilórica o están en el cuerpo y el fondo, van a ser diferentes. Bueno, ¿qué pasa? Que acá en este esquema no se aprecia, pero este epitelio cilíndrico simple de la superficie y el de las criptas produce un moco. Este moco se deposita en forma de láminas acá en la superficie
y está concentrado con bicarbonato y potasio. El bicarbonato hace que este moco sea altamente alcalino. Y si es muy alcalino, entonces los ácidos que vamos a ver que se producen en las glándulas, el ácido clorhídrico no le va a afectar. Si el moco está adecuado y en cantidad suficiente y con el suficiente bicarbonato, entonces no nos va a afectar el moco. Hablemos primero del epitelio. Este es el epitelio que se proyecta en las criptas. ¿Cómo es ese epitelio? Es un epitelio cilíndrico alto. Sus células son mucosas porque su fin es revestir, proteger, pero también producir moco. Por eso el epitelio se llama epitelio de tipo mucoide. En su citoplasma superficial se van a encontrar muchos gránulos mucosos Paz positivos. Esto se llama ácido periódico de Schiff. Es para colorear el moco y se pone oscuro cuando se colorea. Por eso se dice paz positivo y sabemos que es moco. El núcleo de las células está hasta abajo porque las vesículas de mucina lo orientan hacia la parte basal. Aquí podemos ver el epitelio, esta como empalizada que se ve acá, son células cilíndricas bien altas. Aquí comienzan y terminan acá y ven que en la parte superior, paz positivos, los gránulos, las vesículas de moco. Aquí arriba pueden ver las capas de moco que están produciendo estas células. El núcleo lo pueden ver alargado, pero en la parte basal. Células cilíndricas tipo mucoide, productoras de un moco con mucho bicarbonato. Este epitelio ya habíamos dicho que recubre también las fosías gástricas o foviolas o las criptas. La lámina propia. La lámina propia, si la vemos acá, es la que está desde el epitelio superficial hasta la muscular de la mucosa. Dentro, cuesta ver la lámina propia en una preparación porque dentro de la lámina propia se introducen todas las glándulas gástricas y solo quedan partes entre ellas. Pero la lámina propia es de tejido conectivo laxo. Como es tejido conectivo laxo, tiene muchas fibras reticulares, que recuerden que ese es el colágeno tipo 3. Tiene colágeno de otro tipo también y fibras elásticas. Ahí hay linfocitos, hay eosinófilos, hay células cebadas y algunas células plasmáticas. No se ve mucho porque las glándulas la invaden y en esas porciones entre las glándulas muchas veces se puede localizar músculo liso. Son estas porciones que vemos acá. Ahí suben también capilares y vasos sanguíneos, pero parte del músculo liso de la muscular de la mucosa se introduce dentro o entre glándula y glándula en la lámina propia. Vean esta preparación histológica. Del lado izquierdo la están viendo a pequeño aumento. Ustedes pueden ver primero la mucosa en esta primera parte, después la submucosa, después la muscular de la mucosa. Bueno, aquí está mal. Bueno, la submucosa está pequeña acá, pero toda esta es la mucosa. Todo esto que vemos acá, de color violeta, es la mucosa. Aquí está la superficie, las criptas y las glándulas que están metidas dentro de la lámina propia. Y acá está la muscular de la mucosa.
Si lo ponemos en un aumento mayor, entonces aquí está la superficie, aquí están las criptas o fositas gástricas y de acá hasta la muscular de la mucosa están las glándulas. No todas se ven como tubos porque algunas están un poco cruzadas, oblicuas, y entonces cuando pasa la cuchilla las corta oblicuamente. El epitelio superficial se proyecta dentro de las fositas y las glándulas, dependiendo de las glándulas que estudiemos, pues van a tener diferentes tipos de células. Las glándulas aquí pegado a las criptas, allí a esa porción de la glándula se le va a llamar istmo. Después del istmo tenemos el cuello de las glándulas, que sería todo esto. Y por último tenemos el fondo de las glándulas. Esto porque cuando mencionemos las células vamos a mencionar estas células están en el fondo, o estas están en el cuello, o estas están en el istmo. Estas glándulas están dentro de la lámina propia, por eso aquí se apartó un poquito las glándulas para poner lámina propia. Y aquí termina toda la mucosa con la muscular de la mucosa. Vamos a ver primero las glándulas que están en la región cerca del cardias. Es una región estrecha. Aunque su secreción forma parte del jugo gástrico, allí no hay enzimas, pero sí tienen cierta función estas glándulas, principalmente proteger al epitelio del esófago del reflujo, porque estas glándulas producen una buena cantidad de moco. Son tubulares algo tortuosas, a veces se ramifican y están revestidas por células productoras de moco. También pueden tener algunas células endocrinas que las vamos a mencionar después, que producen hormonas como la gastrina. Y tiene que tener células madre porque las células epiteliales y las células de las glándulas no persisten todo el tiempo, duran unos pocos días. Y entonces se necesita reponerlas y por eso se necesitan las células madre. El núcleo son cilíndricas y el núcleo es basal. Bueno, aquí esta es la región del cardias. Bueno, viendo esta región, vemos acá la superficie, vemos las criptas que son profundas y vemos las glándulas dentro de la lámina propia. Estas son las glándulas cardiales con células que producen moco y algunas células endocrinas que producen hormonas. Viéndolas aquí en la región, aquí está el estómago, aquí está el esófago. Esta pequeña región constituye las glándulas cardiales. Bueno, ahora nos vamos a las glándulas oxínticas, que también se llaman del fundus o del fondo, porque incluyen al fondo e incluyen al cuerpo, o algunas las llaman corpofúndicas. Aquí está el fondo, aquí está el cuerpo, también se llaman oxínticas o simplemente del fondo o del cuerpo. Es lo mismo. Estas glándulas son un poco más complejas porque ya tienen varios tipos de células. Lo mismo que explicamos cuando vimos la parte general, las glándulas terminan donde está el fondo de la cripta. Aquí están las criptas gástricas que tienen el mismo epitelio gástrico y acá comienza la glándula. Ese inicio se llama istmo. Después todo esto se llama cuello y por último hay un fondo de las glándulas. Varían un poco las células que se presentan
en las glándulas. Son miles de glándulas las que están dentro de la lámina propia. ¿Qué podemos decir de esas glándulas del cuerpo o del fondo? Que son las que producen la mayor cantidad del jugo gástrico. Están dentro de la lámina propia. Son tubulares simples ramificadas. En el istmo vamos a encontrar que ahí se están replicando o dividiendo constantemente las células madre. Aquí. Algunas células madre van a servir para repoblar las células que desaparecen de la glándula y otras para repoblar las células epiteliales superficiales que cubren las criptas y cubren la superficie. En el cuello, que es relativamente largo, ahí vamos a encontrar varios tipos de células, como las parietales, las parietales que producen ácido clorhídrico, hay algunas células madre también y hay células que producen hormonas a ese nivel, que son endocrinas. Y en la base, que a veces las glándulas se dividen en 2 o 3 bases, en la base ahí vamos a encontrar en mayor abundancia las células principales o zimógenas, que son las que producen las enzimas. Es solo para mencionar algunos aspectos generales de estas glándulas del fondo y del cuerpo. Bueno, el jugo gástrico tiene agua, tiene electrolitos, tiene ácido clorhídrico. Imagínense, el pH es de 1 a 2 nada más. Y esto lógicamente el ácido es indispensable para convertir el pepsinógeno en pepsina. Ya la pepsina es activa y también actúa como un bacteriostático, el ácido clorhídrico. La pepsina pues va a actuar sobre las proteínas. También el jugo gástrico posee un factor muy importante que se llama factor intrínseco. Este factor intrínseco se une a la vitamina B12 y sirve para que ésta se pueda absorber en el intestino delgado. Y también hay células que producen hormonas como la gastrina. Bueno, que el jugo gástrico. Las células de estas glándulas podemos mencionar que son las mucosas del cuello, las principales o zimógenas que están más abundantes en la base, las parietales que también se llaman oxínticas, que son las que producen el ácido clorhídrico, las enteroendocrinas, que son las que producen las hormonas, y las primordiales, que son las células madre, adultas, indiferenciadas todavía, que se pueden convertir en cualesquiera de las células que hemos mencionado. Aquí tenemos nuevamente el esquema, la parte superficial, las criptas o fosías gástricas. El epitelio superficial tiene epitelio cilíndrico, productor de moco. Luego, dentro de la lámina propia están todas las glándulas tubulares, en este caso las glándulas oxínticas o corpofúndicas, y que van a estar formadas por las células que acabamos de mencionar. Que ahorita vamos a empezar a describir. Las células mucosas del cuello. Células mucosas del cuello. Voy a regresar para mencionar dónde están. Están aquí, pegaditas a las criptas. Son las que están acá. Células mucosas del cuello. Se están renovando cada 3 o 5 días. Su núcleo es esférico. Producen moco, solo que ese moco no es tan alcalino como el que produce el epitelio superficial. Provienen de las células madre y son
precursoras de las mucosas superficiales. Es decir, es una etapa, son inmaduras todavía y luego van a ser mucosas superficiales. Las células principales, ya habíamos dicho que son las células, se llaman también zimógenas. Estas duran mucho más, duran entre 60 a 90 días, secretan proteína, que en este caso son las enzimas, tienen un retículo endoplásmico muy desarrollado y un citoplasma con gránulos de zimógeno. El citoplasma apical, o sea, la punta, casi la superficie del epitelio, y secretan pepsinógeno. No hay en las glándulas cardiales ni en las pilóricas, solo están en el fondo y en el cuerpo. Estas son las células principales o zimógenas, núcleos esféricos. Aquí no se ven mucho, aquí sí, los gránulos de zimógenos es lo que hace que se vea rosada esta zona, y lo morado más oscuro es el retículo endoplásmico rugoso, que producen pepsinógeno, que después con el ácido se convierte en pepsina. Las células parietales u oxínticas, puede uno decir que están en casi toda la glándula, pero son más abundantes en la parte superior y en la parte media. La parte superior es el istmo y la parte media es el cuello. Aquí las ven, todas estas que se ven más rosadas son las células parietales. También viven de 60 a 90 días. Son grandes, a veces tienen 2 núcleos. El vértice son triangulares y el vértice está orientado hacia la luz de la glándula. Tienen un sistema de membranas en el interior, como pliegues tubulares en el interior de la glándula, que allí es donde se realiza la bomba de protones para la producción del ácido clorhídrico. Tiene muchas mitocondrias, su función es producir el ácido clorhídrico. En la luz de los canalículos de estos grandes pliegues, ahí es donde se producen los ácidos clorhídricos. Tienen receptores para la gastrina, porque la gastrina es un estimulante de la producción de ácido clorhídrico. También ellas secretan el factor intrínseco. Ya habíamos dicho que el factor intrínseco es para la absorción de la vitamina B12. Células parietales u oxínticas. Luego las células enteroendocrinas. Están en todos los niveles, pero en el istmo, en el cuello, pero son más abundantes en la base, junto a las células principales o zimógenas. Son pequeñas, no todas alcanzan la luz, algunas sí. Algunas poseen una extensión citoplasmática en forma de microvellosidades que llegan a la luz. Liberan hormonas de acuerdo a la información que obtienen en la superficie. Tienen receptores, se tiñen con sales de plata y cromo, por eso a veces se llaman enterocromafines, y hay 17 tipos de células. Las G que producen gastrina, las EC que producen serotonina, las D que producen somatostatina y las A que producen glucagón. Aquí pueden ver, son pequeñas, las granulaciones no están acá en el ápice, están acá porque tienen que llegar a los capilares sanguíneos. Son hormonas. Aquí están sus microvellosidades y aquí observamos el núcleo. Aquí podemos ver nuevamente las glándulas corpofúndicas. Podemos apreciar el istmo,
el cuello y el fondo. Aquí en el fondo es donde encontramos las células principales ocimógenas, y ahí encontramos las células enteroendocrinas también, que aquí están en color celeste. Y las glándulas parietales son estas de color rojo. No, aquí están en color verde, perdón. Aquí pueden apreciar perfectamente los canalículos que están dentro de la célula donde se produce el ácido. Estas son las principales ocimógenas, todas estas. Y estas son las células enteroendocrinas, las que están de color azul. Aquí pueden ver las principales ocimógenas. Aquí pueden ver las parietales. Estas parietales son triangulares. Pueden ver grandes pliegues y canalículos que se introducen dentro de la glándula. Ahí es donde está la bomba de protones para la producción del ácido clorhídrico. Y aquí hay una glándula enteroendocrina. Una célula enteroendocrina. Bueno, con esto decimos que las glándulas corpofúndicas producen ácido clorhídrico, las glándulas parietales. Encima, las glándulas zimógenas o principales. Hormona, las glándulas enteroendocrinas. Moco, las glándulas mucosas del cuello. Y hay células madre también. Bueno, las glándulas pilóricas, las que están ya más cerca del píloro, estas van a presentar criptas muy largas o muy profundas. Todas estas son criptas. Aquí está el epitelio superficial. Las criptas llegan hasta acá. Las glándulas en sí tienen mayor luz, son más ramificadas y también son productoras de moco. Tienen muchas células mucosas del cuello. Ocasionalmente aparecen algunas células oxínticas, o sea, glándulas productoras de ácido clorhídrico o parietales. Y tienen también abundantes células endocrinas, las glándulas pilóricas. Las fosías que están a donde desembocan las glándulas pilóricas son más profundas. Aquí las podemos ver. Estas son las fosías en color celeste con su epitelio superficial. Estas son las glándulas pilóricas. Y aquí está la muscular de la mucosa. Tienen unas pocas parietales y la mayoría son mucosas. Bueno, ya vimos las glándulas cardiales del fondo y del cuerpo y las pilóricas. Luego, aquí ven la mucosa con sus glándulas y acá termina la mucosa con la muscular de la mucosa. Aquí están metidas dentro de la lámina propia todas las glándulas. Ahora nos toca ver la submucosa, la que está debajo de la mucosa. Esa es de tejido conectivo denso, tiene muchas fibras colágenas y abundantes elásticas. Puede tener linfocitos, células plasmáticas, hay grasa, tiene muchos vasos sanguíneos y siempre mencionamos el plexo submucoso o de Meissner. Y ahora nos vamos a la capa muy gruesa que tiene muscular, que tiene 3 estratos. La muscular externa, 3 capas, de músculo liso. La externa es longitudinal. La capa media es circular, como lo vemos acá. Y la capa interna es oblicua. La capa media o circular está muy desarrollada aquí, donde forma el esfínter pilórico, formado por fibras circulares. Y por último,
Por último, tenemos la capa serosa, que es esta que vemos acá, con tejido conectivo laxo, y los puntitos están señalando donde está el mesotelio. Es similar a todo el resto del tubo. Mesotelio, tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos y células. Me faltó el acento y tiene una P también acá, pero hay células adiposas acá en el mesotelio. Aquí está la mucosa, la superficie no se ve, las criptas, las glándulas dentro de la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular externa con sus 3 estratos y por último tenemos la serosa. Aquí podemos ver una preparación histológica. Ustedes tienen que interpretar que acá hay una superficie, que esto primero son criptas, después son glándulas, después está la muscular de la mucosa, después está la submucosa, después está la muscular externa y por último está la serosa. ¿Qué creen ustedes que es esto? Esto porque se le puso Lugol y es para hacer evidente esto que vemos acá, que son las bacterias de Helicobacter pylori. Estas han aprendido a vivir dentro de la mucosa y empiezan a afectar el epitelio. Y ahora ya está demostrado que son los causantes de la gastritis y hay una relación directa con el cáncer de estómago. Aquí pueden ver dos glándulas, pero la pared la tienen medio destruida. Aquí ya se está destruyendo. Esta es la bacteria, esto es un esquema de la bacteria. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí terminamos. Imagínense cuántas sesiones hicimos. 1, 2, 3, 4 para llegar hasta estómago. Y todavía nos falta intestino delgado, intestino grueso, apéndice. Y después vamos a ver hígado y páncreas. Bueno, hasta acá terminamos. Posteriormente encontrarán en YouTube, en Doctor Isto, estas presentaciones.